El deseo del Señor siempre ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo. ¿Qué quiere el Señor? Cuando leemos 1 Timoteo 2, 1 al 8, dice, en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta de esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Conocer la verdad. Versículo 5 de 1 Timoteo 2. Existe un solo Dios y existe un solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Estoy leyendo en una versión parafraseada. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Por eso fui nombrado apóstol para anunciar ese mensaje. O sea, fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe a los que no son judíos. No les miento, lo que digo es cierto. Quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Mira qué bonito el Señor lo que desea. Podríamos resaltar en el versículo 1 de 2 Timoteo 2, dice que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y que bendiga a la humanidad. Ese es un deseo que el Señor tiene. Que oremos en gratitud por la respuesta de esas oraciones, que se ore por los reyes, por las autoridades, porque el deseo de Dios, dice el versículo 3, es que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y Pablo dice, por eso yo fui nombrado apóstol, para anunciar este mensaje. Fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe. Quiero que los hombres oren en todas partes. Tremendo el sueño del Señor, tremendo lo que quiere el Señor, que todos los hombres sean salvos y que esos salvos oren en todas partes y que oren por lo que Él dice que oremos. Sería una bendición muy grande poder cumplir entre todos esos deseos del Señor. Lucas 14, versículo 15 al 23, dice, afortunado el que participe en la cena del reino de Dios. Entonces Jesús dijo, un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirle a los invitados, vengan que todo está listo. Pero uno tras otro empezaron a inventar excusas. Y el primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpenme. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpenme. Otro dijo también, me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. Y el patrón se enojó y le dijo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena de los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Después el siervo le dijo, patrón, he hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo el siervo, ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. Es la alegría del Señor cuando nos ve en su casa, ¿no? Para nosotros es una alegría verte aquí conectado en esta celebración, porque eso quiere decir que tú también quieres lo mismo, ¿cierto? Y más con el título de esta palabra, quiero amar y servir al Señor.
Y amar y servir a Dios es la decisión más sabia que puedes tomar sobre la tierra. No sé hace cuánto tomaste esa decisión, pero es la más sabia que puedes tomar. Ha sido para mí que tomé esa decisión un 23 de octubre del 93, ha sido la decisión mejor que he tomado en mi vida. Pero hoy vamos a tener en cuenta las palabras del Señor Jesús. En Mateo 6:24, el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero que subrayemos esas dos palabras, Dios y riquezas. Nosotros podemos y debemos, según la palabra, planear para prosperar, para salir adelante. Claro que sí. Debemos prepararnos para poder ganar un poco más de dinero, trabajar duro, para poder tener esa dicha de diezmar, ofrendar y sacar esos sueños adelante. Ahorrar para lograr metas, todo eso está bien, claro que sí. Todo eso está muy bien y hay que seguir adelante con eso. Pero todo eso y lo que hacemos para lograr todo eso no puede eliminar nuestro servicio al Señor. Porque cuando lo hacemos, entonces estamos sirviendo a otros dioses. Muchas veces, como dice la palabra, caemos en los afanes de este mundo y entonces empezamos a servir a otros dioses y se cumple lo que el Señor dijo. Terminamos amando más a uno que a otro, ¿cierto? Terminamos amando más a las riquezas que a Dios. Entonces es una determinación que el Hijo de Dios, el ser humano, toma de amar y servir al Señor. Y eso en nuestra vida, esa decisión debe ser innegociable, intransferible, impostergable, imposible de abandonar. Esa es la decisión que te va a mantener a ti cuando vengan las dificultades, los momentos de tristeza, esa decisión que tú tomaste de amar y servir al Señor. Mi amor por el Señor y mi servicio que yo le doy va primero, ¿cierto? Desde lo más sencillo hasta lo más complicado de hacer y lo demás lo acomodo. Esa es la convicción. Vivimos en este mundo que está bajo un sistema pagano, pero hay para nosotros los hijos de Dios un sistema diferente, ¿cierto? Que los que no conocen al Señor no conocen ese sistema, solo conocen el sistema de este mundo que es un sistema pagano. El sistema que nosotros tenemos acceso a él a través de la presencia del Señor en nuestra vida y del conocimiento de la palabra, tenemos acceso al sistema del reino de Dios. Y nosotros elegimos bajo qué sistema vamos a vivir cada día de nuestra vida. El sistema de este mundo se define como la adoración al dios Mamón. Mamón, su origen en el arameo significa riqueza. Por eso les dije ahora, subrayen al principio la palabra Dios y riqueza, porque el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Hagamos el cambio ahí. Si tú lo analizas bien, todo en este mundo se mueve alrededor del dinero. De hecho, es una frase que uno dice muy seguido. En este mundo todo es plata, ¿cierto? Entonces viene como esa pregunta a veces que uno tiene que mantenerse haciendo para tener en cuenta las palabras del Señor Jesús. Si uno no ama y sirve a Dios por estar buscando la riqueza, ¿a qué Dios estamos amando y a cuál estamos despreciando? Todos somos siervos. La pregunta es, ¿a quién vamos a servir? ¿Cierto? Charles Spurgeon, un hombre conocido como un gran predicador, nació en el Reino Unido
por allá en el 1834 y murió en 1892. Vivió 58 años, fue llamado príncipe de los predicadores. Llegó a predicar a audiencias de más de 20,000 personas sin micrófono y fue uno de los hombres más importantes de su tiempo. Y él dijo lo siguiente en una de sus predicaciones: horas enteras dedicadas al mundo, apenas minutos a Cristo. El mundo recibe lo mejor, en tanto que la oración tiene que conformarse con las sobras de nuestro tiempo. Damos nuestro vigor y frescura a Mamón y nuestro cansancio a Dios. Y las palabras de nuestro Señor Jesús me hacen pensar que estas palabras de Charles Spurgeon no están lejanas de nuestra realidad. Vivimos tiempos muy complicados, donde debemos restaurar muchas cosas al interior de la iglesia, en el reino de Dios, como en el tiempo de Elías. La adoración que se perdió en muchas vidas. Restaurar el altar que fue abandonado por muchas personas, nos toca hacer eso ahora. Restaurar el servicio, restaurar la salvación en la casa de Dios. Y es algo que en este tiempo todos los siervos de Dios estamos en esa función, porque pasó una oleada de destrucción, confusión y engaño, y muchas cosas quedaron en ruinas. Muchas cosas quedaron en ruinas, quedaron mal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se perdió la adoración, el servicio en muchas personas? Porque se abandonó, por ejemplo, el altar de los diezmos y ofrendas en muchas personas que conocen la palabra. Por las presiones de este mundo que se vivieron en los últimos tiempos, por la obra de Satanás, por la ausencia de esas raíces arraigadas en la palabra de Dios en las vidas de los creyentes. Por eso Elías dijo en Primera de Reyes 18:21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Porque Elías estaba en esa función, había pasado lo mismo, la gente había abandonado el servicio, el altar, la adoración, y entonces Dios manda a Elías a restaurar todo eso, que es lo que tenemos que hacer ahora, restaurar todo eso en medio de la congregación. Y Elías les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo pues no respondió nada, ¿cierto? Porque era una confrontación tan fuerte que guardaron silencio. ¿Por qué, siendo el pueblo de Dios, siendo que Dios nos ha salvado y además de eso nos ha guardado, bendecido, ayudado, prosperado, no está bien, ¿cierto?, a los ojos del Señor que no le sirvamos, que no le obedezcamos? Pero Él es feliz cuando nos ve aquí con el deseo de servir. Tú sabes que hay títulos de predicaciones que llaman mucho la atención, ¿cierto? Pero hay otros que de entrada te dicen, como el título de hoy: quiero amar y servir al Señor. De entrada te dicen lo que el Señor quiere. Y el Señor es feliz viéndonos acá, diciendo: quiero amarte, quiero servirte. Qué bonito es cuando una persona te dice eso: yo quiero amarte a ti y cuida de ti. Eso es una honra que el Señor recibe cuando tú tomas esa decisión. Pero en el tiempo, en todo este tiempo, el Señor hizo un reclamo muy profundo a su pueblo, pero lo hizo para que se arrepintieran y para que le amaran y le sirvieran, porque tú sabes que el Señor es muy misericordioso. Y aunque nuestras fallas atentan contra la honra a Él,
Él de todas maneras hace un trabajo de redarguirnos, de convencernos, de confrontarnos, para que nos arrepintamos y podamos volver a tomar el camino. El Señor hace un reclamo en Malaquías 3, en el versículo 13 al 18. El Señor dice a su pueblo: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Dijo el pueblo. Y Dios les dice: por demás habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estaban diciendo: ¿para qué servir a Dios? Y Dios dice: esas son palabras violentas contra mí. Esas son palabras irrespetuosas. Esas son palabras que no debes decir, ¿cierto? ¿Para qué servir a Dios? Yo no voy a servir a Dios. Le va mejor a la gente que no está sirviendo a Dios. Entonces dice el verso 16: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nosotros tememos al Señor y somos confrontados y decimos: uy, no podemos tener palabras violentas ni acciones violentas contra el Señor. Y serán para mí especial tesoro. Eso eres tú para el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y yo pienso que eso se ha cumplido y se está cumpliendo. Dios te dice: tú eres para mí un especial tesoro. Eres como el hijo que sirve a su padre. Y eso es algo muy gratificante, que pasado este tiempo tengamos la oportunidad de estar vivos, pero también tengamos la decisión de amar y servir al Señor. Este es el tiempo de los que sirven. Y este es el tiempo de ser parte de ese grupo y ver la gloria de Dios. Servir demanda una decisión. Lo bueno es que esa decisión la podemos tomar todos. Todos podemos hacerlo. No hay nadie que no pueda hacerlo. Todos podemos servir al Señor y todos podemos amarlo. Porque nuestra debilidad no nos elimina, tampoco nos avala para pecar. Nuestra debilidad nos debe antes llevar a una búsqueda ferviente de Dios y a una obediencia inmediata para que Él nos vaya transformando, y mientras lo va haciendo, vamos dando honor a Dios con nuestro servicio. Porque tampoco se trata: yo voy a servir a Dios cuando ya sea perfecto, pues eso nunca va a pasar, ¿cierto? Pero sí podemos ir sirviendo mientras Él nos va transformando, y esa es parte de la misericordia del Señor. Siempre y cuando no esté en nosotros el hábito de pecar sin arrepentirnos, el Señor nos usa y no nos descarta, no nos elimina, y siempre nos da la oportunidad. Y yo quiero que estudiemos Hechos 20. Nos muestra un hombre como Pablo, que Dios en su misericordia alcanzó, perdonó y lo tomó para usarlo. Aquí habla Pablo y dice en Hechos 20: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, ¿encontraron el texto? Ok. Sí. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ese versículo 1 nos habla de un amor por Dios que se traduce en ir. Dice que Pablo salió para ir. Subraya: llamó a los discípulos y salió para ir. Ese amor por Dios se debe traducir
en ir para hacer esos discípulos. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, recorrer y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Mira lo que vemos aquí. La determinación de amar y servir a Dios nos hace personas valientes y nos empodera como de una armadura de guerrero. Entonces, cuando tú tomas la determinación de amar y servir a Dios, te vuelves un valiente y te vuelves un guerrero. Nos hace recorrer caminos que quizá no hemos recorrido porque Él no había ido por allí, pero Él tenía la determinación de amar y servir al Señor. Esa determinación nos hace hablar con abundantes palabras del Señor a otros. Nos hace dedicarnos para consolidar un fruto porque Él fue a consolidar ese fruto de discípulos. Nos hace tomar esas decisiones sin temor porque aunque lo estaban amenazando en Macedonia, dice que Él volvió a ir a Macedonia. Una vida muy apasionante, fuera de lo común, una vida diferente, una vida llena de pasión, del fuego del Espíritu de Dios. No hay otra forma de vivir encendido si no es metido en el fuego. Y esa es la pasión que los hijos de Dios tenemos. Porque si no servimos a Dios, ¿qué nos ponemos a hacer? ¿Cierto? ¿A quién vamos a terminar apegándonos, como dijo Jesús? No podemos servir a dos porque terminamos despreciando a uno y apegándonos al otro. Entonces, acá hay una cosa tremenda y es que Pablo tenía esa determinación de amar y servir al Señor y esa determinación le hacía actuar de una manera muy diferente. Entonces estaba encendido en el fuego, estaba metido en el fuego de Dios. Y donde está el fuego es allí donde nosotros debemos estar. Por eso, cada persona que está esta noche aquí, cada persona que está en la iglesia, debe seguir su proceso. ¿Por qué? Porque los procesos son muy importantes porque nos forman para grandes propósitos. Uno a veces quiere cumplir grandes propósitos, pero si no hace los procesos, entonces no los va a poder hacer bien. No sé en qué va tu proceso, ¿cierto? De pronto ya fuiste a encuentro o no, entonces hay que ir. De pronto llegaste a encuentro, pero no has hecho tus 10 charlas de posencuentro, entonces hay que hacerlas porque tienes que avanzar. Este es el año para avanzar. De pronto terminaste tu posencuentro, pues no has hecho la EDI. Y la EDI, el que lo hace juicioso, lo hace en un año, año y un mes. Y va a su encuentro de consagración de escuderos, abre su grupo en su casa, invita para predicarle a su familia, a su vecino, a todo el mundo, y empieza a ser parte de un equipo de trabajo, de un equipo de dos. Entonces no puedes detener los procesos porque Dios quiere llevarte más allá y tú tienes que apasionarte por esos procesos y darle con toda, porque Dios te llamó a ti como un Pablo. Nosotros somos como Pablo. Él nos llamó, nos alcanzó, nos perdonó y nos tomó para que le sirvamos. Entonces, vamos a este año a hacer esos grupos de visión familiares donde llegue de todo y ustedes pastoreen a todos. Yo he estado hablando con el pastor y estábamos orando cada uno y él me decía lo mismo, sí, los matrimonios, por ejemplo, acá está Dieguito y Julie pueden hacer un grupo familiar en su casa y que llegue de todo, jóvenes, damas, hombres, y sean los líderes de todas esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos como ese Pablo, esas damas encendidas en el fuego del Espíritu que hagan esos grupos y pastoreen toda esa gente, porque lo necesitamos ser esa luz que alumbra, que se pone encima para brillar. Entonces, tenemos que
meternos en el fuego. En tu empresa tú vas a buscar, con la gracia del Señor, que te den un tiempito para orar, empezar orando. Yo me voy a meter acá, voy a empezar pidiendo un tiempito para orar por todos. Y luego más adelante, con la gracia del Señor, vas a pedir que un día a la semana te den un tiempo más larguito para compartirles a todos la palabra y predicar, encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Y Dios te va a dar ese lugar. Dios te va a dar ese lugar de honra ahí dentro de esa empresa, de ser de tener ese honor de ser la persona que lleve la presencia de Dios a ese lugar. Por eso vamos a empezar a orar todos los días. De 5 a 5:30 de la mañana nos vamos a volver a conectar por Zoom. Empezamos este martes y vamos a encender esto a punta de oración. Vamos a sacar el diablo despavorido de nuestras vidas, de la casa, de la iglesia, de la ciudad, de la nación. Y el poder de Dios va a estar con nosotros, porque tenemos que encender el fuego del Espíritu de todas las maneras posibles. Y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que podemos ver la gloria de Dios? Que vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es tremenda. Acuérdense que el Señor se llevó a los discípulos allá al monte de la transfiguración y les mostró la gloria de Dios. Y estaban buscando el rostro del Señor. Lo mismo va a pasar con nosotros. Empezamos este martes. Así que yo les quiero animar a todos. Armen sus grupos de WhatsApp. Armen un grupo de WhatsApp que llame discípulos. Y ahí usted va a empezar a meter todos los discípulos que Dios le ha dado y los que le va a dar en los próximos días. ¿Por qué? Porque tenemos que ahí en ese grupo mandarles los links de los días, de los tiempos de oración de todos los días, de los tiempos de fe, de avivamiento, de alborada, el link del domingo, por si no fue, para que se conecte, porque tenemos que, como dicen por ahí, meterle candela a la cosa, porque si nosotros nos relajamos, el diablo nunca está relajado y siempre nos toma ventaja cuando la iglesia entra en un estado relajado y no, este es un tiempo diferente ya. Hemos pasado unos fuertes vientos, nos hemos aferrado al Señor con todo el corazón. Gracias a Dios, hoy estamos aquí para un nuevo tiempo, para vivir una palabra que el Señor nos ha dado. 2022 resplandecerás. Así que tenemos que estar en el fuego del Espíritu Santo y vamos a estar muy atentos, atendiendo mucho a nuestra gente, cuidándolos, los que ya están en la iglesia, siendo buenos líderes, líderes honorables que, que cuidan a la gente, que son buenos líderes. Yo sé que todos los que están aquí son tremendos. Pablo tenía unos discípulos, pero encendidos en el fuego del Espíritu. Caminaban con él, iban con él, mejor dicho, lo que Pablo trazaba por hacer, se metían en eso, estaban en la jugada, supieran o no, tuvieran experiencia o no, ellos estaban encendidos. Y me llama mucho la atención que el versículo 4 nos muestra que no era que Pablo andaba detrás de ellos, sino que ellos se le adelantaban a Pablo, tenían esa chispa encendida y, y cuando Pablo llegaba, ellos ya habían adelantado un mundo de cosas y lo acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Mira toda esta avanzada que hicieron, todo este trabajo que estaban haciendo en la obra del Señor. Estaban encendidos, estaban todos estos discípulos metidos en todo lo que Dios les había encomendado. Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, iban a salir al otro día
y Pablo estaba con los discípulos el primer día de la semana enseñándoles, hablando con ellos. eh, y ahí fue que Dios me dio la palabra porque yo estaba diciendo, bueno, ¿qué día vamos a hacer la reunión de equipos? El primer día de la semana, pues dice, nosotros lo vamos a hacer el lunes para comer el pan y le vamos a trabajar al ministerio con mucha fuerza, con nuestros equipos y vamos a mantener todo al día y a la vez ellos con sus equipos. Y vamos a hacer un ministerio con honra. Yo sé que ha pasado un tiempo donde Dios también ha depurado mucho, ha transformado mucho, nos ha limpiado mucho. La misma iglesia, Dios ha sido bueno y nos ha ayudado, pero ahora vamos a ver su gloria. Ahora Él va a honrar nuestra fe, Él va a honrar nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, porque siempre del remanente florece un nuevo fruto para Dios. Y con ese nuevo fruto honramos al Señor. Tenemos una bendición muy grande en Visión Internacional y es la gente. Yo sé que el pastor que está hoy aquí conectado está conmigo en eso, que tenemos una riqueza muy grande y nosotros chicaneamos mucho con otros pastores. Nosotros les decimos, nosotros tenemos una gente que es una calidad. Y, ¿cierto, amor? Así es. Mírele, por ejemplo, la cara de John Jairo, mírele la cara a José, no es que mejor dicho, nos lo mira por encimita, no, eso es una calidad tremenda. Tenemos una riqueza muy grande en Visión Internacional y es que el remanente que ha quedado es gente que ama a Dios, es gente que ama a Dios, es gente que ama esta casa, que ama esta visión, que ama a estos siervos de Dios y esa riqueza nos hace imparables porque esa riqueza nos une en el espíritu y hace que Dios pueda cumplir sus propósitos. Y Dios nos da una promesa hoy en el versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas lámparas. El Señor me habló acá y me quebranté muchísimo cuando sentí que Dios me estaba hablando eso. Dice, van a tener muchas lámparas, es decir, ahí donde se reúnen muchas lámparas, personas que van a alumbrar y que me van a amar y que me van a servir. Que el tiempo de oscuridad y silencio ya pasó, que ahora van a resplandecer y yo voy a pasar todo mi bien delante de ustedes. Y el Señor nos va a cumplir esa palabra porque Él es fiel a su palabra. Así que van a haber muchas lámparas que van a alumbrar ahí en el lugar donde nos reunimos. Verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. O sea, el joven se cayó en tercer piso y cuando lo levantaron estaba muerto. Así que no se vaya a reunir, no se vaya a dormir en las reuniones de equipo. Entonces descendió Pablo, versículo 10, y se echó sobre él. Mira, esta expresión me llamó mucho la atención. Pablo se echó sobre él. Pablo era líder. Se echó, o sea, esa palabra echar es como, no es que le dio una palmadita, no es que lo saludó así, así, que puñito, no. Se le tiró encima y lo abrazó y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Esa determinación de Pablo. No, este es un discípulo mío. Y el Señor me dio una revelación acá, que todo aquel que esté muerto espiritualmente, lo vamos a abrazar. Quiere decir acoger, visitar, enseñar con paciencia, pastorear, amar, tenerle paciencia, cuidar, bendecir, tenerlo en cuenta. Y por ese abrazo va a vivir. Entonces, no, tú vas a ver un discípulo que está como espiritualmente muerto. No te desanimes, tienes que abrazarlo, porque tienes que tener la determinación de Pablo.
No, no, tranquilos, no se alarmen. Usted va a vivir. Este discípulo Dios me lo dio y va a vivir porque va a vivir. Y lo abrazó. Piensa en un discípulo que esté así, en una persona que estás ganando, que está así, que tú le ves como esa disposición. Personas que están en la iglesia, qué bendición. Es que tener personas en la iglesia es una bendición. Puede que tú digas, no, pero es que a veces es como todo antipático. No, vas a abrazarlo, porque tú tienes una determinación de amar y servir al Señor. Y esa determinación de amar y servir al Señor te hace ver que aunque esté muerto espiritualmente, va a vivir, porque tú eres el Pablo que lo va a abrazar y que va a traer esa vida sobre ese discípulo. Piensa en esa persona pero que está en una condición como sin fuego. Ahorita mismo el Espíritu Santo te está trayendo personas a la mente, que está como sin fuego, sin pasión. Vamos a abrazarlo. Entonces, tarea, vamos a abrazar esos sin fuego, esos muertos espirituales, porque aquí todos están encendidos en el Espíritu. ¿Cuántos saben levantar la mano ahí? Levantar la mano en el iconito que dice yo estoy encendido en el espíritu. ¿Cuántos saben hacer eso? Ahí en el chat, yo estoy encendido en el espíritu. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan, después de haber subido ¿de dónde? De recoger al muchacho que había caído muerto y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, a Pablo como que le gustaba hablar bastante, ¿cierto? Pero era muy especial porque él estaba compartiendo, más adelante lo vamos a ver, unos últimos momentos, luego él les dice, ustedes ya no me van a volver a ver. Entonces él estaba aprovechando para dejar todos esos principios en sus discípulos. Y así salió, y llevaron al joven vivo. ¿Cómo lo habían recogido? Muerto. Pero luego que él lo abrazó, estaba vivo. Y fueron grandemente consolados. Esos jóvenes los vamos a ver vivos. Esos discípulos los vamos a ver vivos, encendidos en el fuego del Espíritu. Vamos a, perdón esta expresión, pero es como meterle candela a esto. Oración, guerra espiritual, pastoreo. Vamos a abrazarlos. A los ancianos de la iglesia, vamos a tratarlos con honra, con ayuda, con servicio. A los ancianos que son ancianos en edad, cuando usted vea un don Santiago por allí, vamos a tratarlos con honra, vamos a mirarlos a los ojos, vamos a escucharlos, vamos a ayudarlos, eh, vamos a llevarlo en el carro, vamos a tratar los niños con ese amor, vamos a amar los niños, a quererlos mucho, ¿cierto? A los jóvenes vamos a amarlos mucho, mucho, mucho. Entonces es una tarea que tenemos. Si usted ve un anciano en la iglesia, salúdelo, llévelo en su carro, mírelo a los ojos, hable con él. Si ve un niño, sonríale y pregúntele cómo está, mírelo a los ojos, pregúntele cómo está. A mí me da mucho resultado cuando yo hablo con ellos. Yo siempre les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo se está comportando tu mamá y cómo se está comportando tu papá? Y ellos son los que me datean de cómo están comportando ustedes. Y hay niños que me dicen, más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos que generar todo ese amor, todo ese cálido abrazo en medio de la congregación. Si ves un joven, trátalo como a tu hermanito, trátalo como a tu hijo. ¿Por qué? Porque necesitamos querernos mucho. Si uno ve a un adulto, salúdalo, dale la mano, preséntate, ponle conversa, que la gente se sienta acogida. Lo sabrán por nuestro amor, dijo el Señor Jesús. Nuestra iglesia este domingo estará llena de más amor, porque cada uno de nosotros va a hacer la tarea. Vamos a derramar ese amor. ¿Quién no va a volver a un lugar así?
donde lo amen tanto, donde lo quieran tanto. ¿Cómo no se va a derramar el poder, los milagros del Señor en un lugar que lo ama y de gente que lo ama y que lo sirve? ¿Cierto? Versículo 13. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. A mí me impactan mucho estos discípulos porque estaban metidos en toda esa estrategia de su pastor, en toda la jugada, en todo el recorrido, al pie de la letra, muy juiciosos. Y eso es algo que nos va a ayudar mucho este año, que al tomar la determinación de amar y servir al Señor vamos a ser muy juiciosos y vamos a servir con mucha diligencia, porque los tiempos son ventanas de oportunidad. Cuando Dios da una instrucción es una ventana de oportunidad. Y si dejamos pasar el tiempo, se cierra la ventana y ya luego no sirve. Entonces, vamos a ser como estos discípulos. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Troquilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Vamos a apresurar esto. Subraya esa palabra, Pablo se apresuraba. Coloca encima de Pablo tu nombre, José se apresuraba, Adriana se apresuraba, John Jairo se apresuraba, la iglesia se apresuraba. ¿Por qué? Porque hay un derramar del Espíritu Santo que viene cuando la iglesia se apresura a hacer la obra del Señor. Vamos a apresurar esto. Vamos a ponernos esas metas semanales, nosotros mismos, cada uno. No espere que se la pongan. Usted se va a poner unas metas semanales, usted va a decir, no, yo esta semana me voy a ganar a este, me voy a evangelizar a este, voy a apresurarme, voy a ponerme metas con mi grupo, voy a trabajar más enfocado. El Espíritu Santo nos va a ungir para eso. Verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Pablo da un discurso acá, a continuación, a los discípulos en ese lugar, pero es un discurso muy conmovedor, porque les dices, después de que yo me vaya, ustedes ya no me van a volver a ver, ya nunca más me van a volver a ver. Es decir, él les estaba diciendo, yo, este es el último recorrido que hago por acá porque yo me voy a morir, ustedes no me van a volver a ver. Y vosotros, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Mira ese carácter de Pablo. Desde que conoció al Señor, tuvo la determinación de amar y servir al Señor todo el tiempo. Se comportó bien. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mira esta determinación. Él dijo, va a servir con humildad al Señor. Tú sabes que para ser un siervo hay que tener humildad, ¿cierto? Pablo determinó eso en su vida. Dijo, no, yo va a volver un siervo del Señor. Lo voy a amar con todo mi corazón. Y aunque hayan muchas lágrimas a veces, y pruebas, y momentos difíciles, y amenazas, y acechanzas, nada de eso me va a hacer huir de anunciar y enseñar públicamente y por las casas el mensaje del Señor. Mira qué determinación tan tremenda, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. A todo el mundo le predicó y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amar y servir a Dios en todo tiempo. Es la decisión que debes tomar. Y entonces la unción vendrá sobre ti de una manera impresionante. A veces es
solo falta una determinación, una decisión. Tú sabes que cuando uno toma una decisión, cuando usted dice, me voy a pasar de esta casa, nos vamos de aquí, y usted arranca a empacar, a buscar casa, porque usted, como dicen a veces los esposos, a ella se le metió eso en la cabeza, y cuando a ella se le mete una cosa en la cabeza, solo hace porque la hace. Eso es lo que el Señor quiere que se nos meta a nosotros en la cabeza y nuestro espíritu. Voy a determinar amar y servir al Señor. Con lágrimas, con prueba, lo que sea, pero yo voy a determinar servir al Señor. Y ahí viene el Espíritu Santo de una manera impresionante, porque mira lo que dice el verso 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, a donde llegaba, el Espíritu Santo a través de personas le decían, te van a aprisionar, vas a pasar momentos difíciles, no vaya por allá. Pero él sabía lo que le esperaba, cárcel, prisión, tribulación, pero aún así él estaba ligado en espíritu a todas esas personas y se fue cumpliendo el propósito del Señor. Vamos a vivir ligados en espíritu eh, para cumplir los propósitos del Señor. Y vamos a vivir también ligados al Espíritu Santo para cumplir lo que Él quiere que cumplamos en esta tierra. De ninguna cosa, dice el verso 24. Dice, yo sé que todo el mundo me dice que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Uno tantas veces estima tanto su vida, se cuida tanto de, de, de que a la hora de servir al Señor no me desgaste más de lo que puedo, ¿cierto? Eh, Piensa uno a veces tanto en sí mismo que, que termina adorándose a sí mismo más que a Dios. Amar y servir al Señor debe ser lo más importante para ti y para mí. Y no depende de la gente, no depende de la decisión que otro tome, no depende de las acciones que otros emprendan, depende de ti. Amar y servir al Señor depende de tu decisión, de qué tanto tú amas al Señor y qué tanto quieres servirlo. Hay gente que pasa, nosotros no podemos eh, desanimarnos que porque al grupo te va uno. Luego no dijo Jesús que él dejó las 99 y se fue por una. Tú tienes que seguir sirviendo porque tras ese uno vendrá otro y vendrá otro y vendrá otro. Hay gente que pasa y ya. Hay gente que se queda por un tiempo a tu lado y luego se van, pero hay quienes se quedan para servir y amar al Señor contigo, como lo experimentó Pablo con todos estos discípulos. Así que tranquilo, tu amor y tu servicio es entre tú y el Señor y no depende de las personas, aunque a veces nos duela decisiones que toman las personas, pero amar y servir al Señor no depende de eso. Lo haremos hasta que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. Esa es la decisión que el Señor quiere que tomemos. Verso 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Tremendo esto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Pablo dice, hoy les puedo decir, les he enseñado, les he exhortado, les he hablado, les he enseñado a servir a Dios. Delante de Dios he cumplido y ya cada uno tiene que mirar si lo hace o no. Pero yo delante de Dios ya cumplí.
no pensaba en eso. Yo le decía, Señor, danos vida, aquí seguiremos sirviéndote hasta que tú así lo quieras, porque esa es la determinación que, que hemos tomado. Hace poco vi un primo y me dice, prima, ¿y usted todavía tiene iglesia, usted todavía sirve a Dios? Pues sí, toda la vida, ¿cierto? Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor nos dice, yo gané la salvación de las almas con mi sangre y yo establecí la iglesia con mi sangre y derramé toda mi sangre. Así que ustedes me van a apacentar la iglesia y me la van a cuidar. Cada alma, el Señor la ganó con su sangre y nos da esa responsabilidad de atender, levantar la iglesia a todos nosotros, sus hijos, sus siervos. Debemos cuidar los que están y debemos ganar los que todavía no están. Tenemos que traerlos a este rebaño. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pienso que esas son cosas que han pasado. Por eso vamos a mantenernos en la jugada, porque el reino de los cielos sufre violencia, el enemigo sigue haciendo su trabajo, es un lobo rapaz. Por eso hay que cuidar, hay que estar en la jugada. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire qué líder de noche y de día. Usted no diga, no, es que yo lo llamé hace 15 días, estoy esperando que pasen otros 15 para no ser intenso. No, mire Pablo, como velaba, oraba y los cuidaba, porque él sabía que el enemigo es un lobo rapaz que se mete para dañar el rebaño. Entonces los líderes tenemos que cuidar y apacentar el rebaño del Señor. Por tanto, dice el versículo 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Esa es a eso debemos correr nosotros, al Señor y a su palabra. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Primero, como iglesia tenemos que dar el pan de vida a todas las personas, la salvación, porque esa es la mayor necesidad del necesitado. La mayor necesidad del necesitado es la salvación. Vamos a poner en la fundación esa recepción de alimentos no perecederos, vamos a hacer esas muestras de amor para ayudar al necesitado. Cuando hubo dicho estas cosas, verso 36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo les dio el panorama de todo lo que debían hacer en la obra del Señor, de cómo debían apacentar la grey del Señor y cómo ellos, como sus discípulos apasionados y llenos del fuego del Espíritu Santo, tenían que levantar el reino de Dios, tenían que ensanchar, engrandecer la obra de Dios sobre la tierra. Y después de que les da todas estas instrucciones y toda esta dirección, y les da todo ese testimonio de vida y los deja inspirados, les dice, pone de rodillas y ora con todos ellos. Qué hermoso esto, qué sencillez, qué amor tan grande, recordando quién fue Pablo y cómo Dios
no lo eliminó, sino que le dio la oportunidad, lo alcanzó y lo transformó. El Señor nos ha alcanzado, nos ha transformado para que seamos esos Pablos que hacen como Pablo vivió. Esa sencillez, ese amor tan grande por el Señor, por servirlo. Yo no sé cuántos han decidido amar y servir al Señor y este año se van a enfocar en el fuego del Espíritu Santo, a hacer lo que hay que hacer. Yo he decidido hacerlo eh, para siempre. Que Dios nos dé vida y que Dios nos dé la fuerza. Verso 37. Entonces, mira esta escena, arrodillados orando, orando. Hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué amor tan grande, o sea, qué tremendo amor por ese siervo del Señor. Esos discípulos eh, amaban a Pablo, no dudaban de él. Esos discípulos no, usted nunca los vio cuestionando la visión, la labor que Pablo hacía. Confiaban que él era un siervo del Señor, habían visto su testimonio de vida de años, su comportamiento, y aquí se despiden porque Pablo les dice, ustedes ya no me van a volver a ver. Y Dios les dio esa gracia de poder amar y servir al Señor con Pablo hasta el final y seguir haciéndolo después de que Pablo se fue. Ese debe ser una fiesta para todos nosotros. Los corazones encendidos en el fuego del Señor, los corazones rendidos a los pies del Señor. ¿Sabes por qué mucha gente no ama y sirve a Dios? O solamente porque no quiere rendirse. Porque Pablo dice, hay que servir con humildad y con sencillez. Lo que haya que hacer y como haya que hacerlo, y donde haya que ir y con los recursos que tengamos. Pablo dice, ustedes saben que nuestras manos han servido para trabajar y obtener el sustento y no codiciar lo de nadie más, servir con humildad al Señor. Esa determinación de amar y servir al Señor conlleva todo esto que hemos hablado hoy. Quiero hacer una oración para que la presencia del Espíritu Santo nos tome y eh, podamos nosotros vivir encendidos en el fuego del Espíritu Santo y cumplir el sueño de Dios, y que hayan muchas lámparas en la iglesia, que haya mucha gente resplandeciendo, porque la luz del Señor les ha alumbrado y porque nosotros esta noche nos convertimos en esos Pablos. No sé si quieras pedirle eso al Espíritu Santo, que, que esta noche Él mude tu corazón para que nos haga un Pablo, para que te haga un Pablo. Y quizás esas son palabras grandes, ¿cierto? Porque la vida y el ministerio de Pablo fue eh, en medio de lágrimas y pruebas, pero no dejó de servir al Señor, y que nosotros seamos así. Como diría el pastor, de lavar y planchar, eh, que miremos como lo más importante de nuestra vida. Yo sé que de pronto esta noche tiene que haber un momento de arrepentimiento, porque quizá eh, hemos eh, caído en enfocarnos más en otras cosas que en el servicio a Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, y Él va a limpiar nuestras vidas, nos va a transformar y nos va a ungir
para que podamos cumplir con esa determinación de amarlo y servirlo a Él. Yo sé que Dios tiene mucho más para nosotros y nos va a usar grandemente. Así es que vamos a orar. Espíritu Santo, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón necesitado. Espíritu Santo, nos redarguyes No sé si tengas hoy que arrodillarte delante del Señor y hablar con el Señor y decirle lo que hay en tus pensamientos, el deseo que tú tienes de amarlo, de servirlo. Gracias, Señor, porque hemos pasado por momentos de dolor, de tristeza, de preocupación, de soledad. Hemos visto la muerte, hemos visto los ataques del enemigo, hemos visto los ataques del enemigo a nuestras vidas, familias, iglesia, pero hoy estamos aquí, gracias a ti, Señor. Y que esta noche lo primero sea agradecerle al Señor por su fidelidad, por su amor y por su cuidado, por habernos salvado y por darnos el inmenso privilegio de llamarnos sus amigos, sus siervos. Y que esta noche le podamos decir, Señor, renueva tu espíritu dentro de mí. Renueva, Señor. No quiero que quede nada del pasado, ni tristeza, ni melancolía, ni pensamiento, ni argumento, que me prive de amarte y servirte con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas. Señor, solo tú puedes transformar los corazones y solo tú puedes quitar las costras que hayan dejado semillas que el enemigo puso en algún momento y que nos están estorbando para explotar en un amor y en un servicio encendido en el fuego de tu espíritu. Pero yo sé, Espíritu Santo, que veremos tu gloria sobre cada vida. Ahí donde estás, dile, Señor, yo te amo a ti, Señor. No hay nadie más importante que tú. Quizá el Espíritu Santo te está redarguyendo, que han habido cosas, personas que son primero en tu vida y que quizá habías caído en la trampa de apegarte a esas cosas y habías abandonado tu amor, tu servicio al Señor. Pero hoy hay un nuevo amanecer. Hoy hay
una nueva ventana de oportunidad, un derramar de la gloria del Señor sobre nuestros corazones. Y esa unción del Señor está hoy transformando nuestras vidas. Espíritu Santo, solo tú puedes llevar nuestras vidas a una dimensión más profunda, a una convicción más grande, a una determinación más firme. Oro, Espíritu Santo, que tú empoderes a todo tu pueblo, Señor, a todos estos tus hijos que están aquí conectados porque quieren servirte, porque quieren amarte todos los días de su vida. Señor, aunque tengamos debilidades, aunque a veces nos sintamos frágiles, aunque experimentemos pruebas, tu mano siempre nos sostendrá, tu mano siempre nos ayudará, porque nosotros estamos determinados a servirte y amarte todos los días de nuestra vida. Si esa es tu determinación, díselo al Señor. Señor, yo quiero amarte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero dejar esta palabra del Señor en tu mente y corazón, esperando que el Espíritu Santo siga hablándote y enseñándote. Y sé que el Espíritu Santo está avivando el fuego suyo en medio de nosotros. Y sé que verás los resultados de la determinación de amar y servir al Señor. Muchas almas te esperan, están esperando tu abrazo, tu, tu servicio, tu palabra, y sé que Dios te va a usar poderosamente y este es el año que vamos a levantar con fuerza el nombre del Señor y la iglesia. Así es que les amo, les bendigo. No sé si el pastor quiera añadir algo. Bueno, un saludo muy especial para todos, un abrazo. Este es el tiempo donde el Señor nos ha permitido cumplir una etapa muy importante durante estos 2 años que han pasado. Ha traído un crecimiento en nuestros corazones, en tu corazón, en tu vida, creando una firmeza, dando fuerza en el llamado. Y pienso que lo que se avecina es extraordinario. Ver tantas personas que van a ser restauradas a través de cada uno de ustedes en sus grupos familiares, realmente es maravilloso. Eso es lo más grandioso. Vamos a gozarnos y a disfrutar cómo Dios nos va a usar a través de los tiempos de oración que vamos a tener en las madrugadas. El Espíritu Santo va a ayudarnos a adquirir una mayor sensibilidad. Cuando le buscamos y queremos servirle, mire lo que pasa, algo concreto. Cuando le buscamos a Él y queremos servirle, esa es la clave para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nos ha dado el Espíritu Santo para ser testigos. Y cuando nosotros le buscamos y queremos servirle, viene el fruto del Espíritu Santo y se manifiesta para poder bendecir a otras personas, para poder restaurar, para que sientan el amor del Señor. Y Dios te va a usar a ti y tú vas a orar por esas personas, les vas a compartir la palabra de fe, lo que tú has aprendido. Acá predicamos pura palabra de fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar unos milagros tremendos en esas vidas, en esas personas que van a atender en sus grupos familiares, va a haber restauración y eso es lo que va a traer un crecimiento muy sólido a la iglesia, un crecimiento con fundamento, con familias que van a querer amar a Dios con todas sus fuerzas. Así que solamente decirles estas palabras,
decirles que es un privilegio servir al Señor, que es un gozo, que es una pasión, así como Pablo nos enseñaba hoy la pastora a través de la vida de Pablo, que no tenía su vida, que no estimaba su vida preciosa para sí mismo, sino para el Rey de Gloria. Yo pienso que esa es la segunda etapa que vamos a empezar a vivir durante este tiempo, aprender que nuestra vida sea preciosa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les amamos muchísimo. En el nombre de Jesús yo declaro gracia, favor de Dios sobre tu vida, puertas que se abren para ti, para tu familia, para tus negocios. Que el Señor te prospere grandemente, que veas el bien del Señor sobre ti, sobre tus hijos y sobre todas tus generaciones en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y recuerden que para esta fecha estamos también programando la fiesta de las primicias y luego les daremos más detalles porque es supremamente importante. La iglesia no puede distraerse por las presiones del mundo de los principios de fe y honra que el Señor ha establecido porque somos su pueblo. Y recuerda que Dios estableció las primicias para diferenciar a Israel de las demás naciones paganas y recordar siempre de dónde Dios les había sacado. Así que vamos orando por las primicias, por la fiesta de primicias. Ya estableceremos la fecha como tal y yo sé que va a ser algo maravilloso. Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao.